Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Hoy les tenemos un segundo programa acerca de ese sabio Pitágoras de Samos, que como pueden ver en la gráfica fue contemporáneo a Buda, a Lao Tse, a Confucio y es un poquitico anterior a Sócrates, que es uno de los sabios más importantes de toda la humanidad. Y los sabios en Grecia también se dividen en presocráticos y socráticos. Presocráticos los que vienen antes de Sócrates. Y Pitágoras de Samos es uno de los sabios presocráticos junto con los que se llamaron los 7 sabios de Grecia. Como le contamos en la primera parte de nuestro programa, Pitágoras era hijo de un fenicio, de un tirio que se llamaba Mesarco, que era un viajero que navegaba mucho y él tuvo oportunidad de niño de viajar mucho. Y su madre, si era griega, había nacido en Samos, se llamaba Pitaide. Pitágoras nace cerca de la 50ª Olimpiada. Esa es una cosa interesante de ese mundo griego, que a veces uno tiene como referencia la fecha de las Olimpiadas. La primera Olimpiada fue en el año 776 a.C., o sea que la 50, que es cuando la fecha más probable de nacimiento de Pitágoras, es en el menos 576. Y cuando había Olimpiada, amigos míos, se detenían las guerras, se detenían los conflictos y se hacían los Juegos Olímpicos. Los atletas iban a Olimpia, competían, iban algunas gentes a verlos, se premiaban y se alababan a los triunfadores y le daban su coronita de laurel o de olivo. Entonces Pitágoras nace cerca de la Olimpiada 50, que es una cosa muy alegre para sus padres, ya que es una época de paz y de tranquilidad. Y cuando llega la Olimpiada 57, ya habían pasado 7 Olimpiadas desde que él nació. Entonces 4 por 7, 28, él tenía 28 años, es que él decide irse a Mileto, donde estaba ese otro gran sabio, Tales de Mileto. Una de las cosas más importantes que él aprendió con Tales de Mileto son, primero, que Tales decía que todos los fenómenos naturales se podían explicar por la razón. Se recuerdan que hablamos en el programa anterior de que Tales fue capaz de predecir un eclipse de sol. Y en esa época, ahorita nos parece eso muy razonable y muy normalito, pero en esa época recuérdense que el rayo era considerado para ellos que había un dios allá arriba que se llamaba Zeus, que cuando se ponía bravo agarraba los rayos y nos los lanzaba para acá abajo, y eran cosas consideradas divinas, pues igual que la lluvia, los vientos, el dios del viento era Eolo, etc. Y él decía, no, que todos los fenómenos naturales, decía Tales de Mileto, y eso lo aprende Pitágoras, se podían explicar con la razón. Tales también revoluciona el concepto del alma en el mundo griego. Para los griegos, si recordamos la Ilíada y más que todo la Odisea, cuando Odiseo baja a los infiernos, o posteriormente en la Eneida, en el mundo latino y romano, que Eneas también va a los infiernos, que las almas de los muertos iban para ese infierno que las pasaba el barquero por la laguna Estigia, estaba el cancerbero, el perro que no dejaba que nadie se saliera ni que nadie entrara, que no estuviera invitado, por decirlo así. Pero eran así como unas sombras, no era un concepto muy altruista del alma. Y Tales de Mileto ya tiene un concepto muy altruista del alma, que el alma es inmortal, es imperecedera, está ligada a los dioses. Es un concepto completamente revolucionario en el mundo griego. Y Pitágoras absorbe ese tipo de conocimiento. Recordemos entonces que Pitágoras se va a Mileto en la época de la 57ª Olimpiada, que él tenía 28 años. Pasa 2 años ahí con el gran Tales de Mileto y luego se va a Egipto. Él después en Egipto pasa entre 10 y 15 años. Y les comentamos que en Egipto es invadido por los persas. Entonces los persas, cuando llegan allá, que matan de aquella forma tan cruel que ya les comenté al faraón Psamético III y lo hacen beber la sangre del toro para el horror de los sacerdotes de Apis, entonces se lo llevan como medio prisionero pero medio invitado a Babilonia. Él ahí tiene oportunidad de profundizar tanto sus conocimientos astronómicos, matemáticos, etc. Él allá ve en esas, se recuerdan cuando hablamos de la escritura cuneiforme, él ve esas tablitas cuneiformes que tenían lo que se llaman las ternas pitagóricas, que tenían grupos de 3 números que todos cumplían el teorema de Pitágoras, es decir, el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo era igual al cuadrado del tercero. Y él ahí va profundizando sus conocimientos, porque vamos a decir que el teorema de Pitágoras es conocido desde mucho antes, pero quizás el mérito de él es que lo demuestra, aunque también hay dudas si él fue el primero que lo demostró, pero él definitivamente lo demuestra con una razón geométrica que ya les vamos a mostrar. Pero en definitiva, él se va a Babilonia y ahí conoce muchas cosas más, tiene una nueva serie de conocimientos, tanto astronómicos
como matemáticos como religiosos. Les recuerdo que poco antes ahí había vivido Zoroastro, que en griego significa estrella reluciente, que es Zaratustra, ese gran profeta que revolucionó también, que es otro de los sabios de la época axial y que revolucionó el pensamiento humano. Pero vamos a una pausa y seguimos hablando de Pitágoras de Samos y qué fue lo que él aprendió de Zoroastro allá en Babilonia. Una pausa que ya seguimos. Amigos, seguimos hablando de Pitágoras de Samos, mucho más que un teorema. Y estábamos hablando de cuando él llegó a Babilonia. Pero él enseguida cautiva a toda la gente. Él en todas las partes donde iba transmitía esa serenidad, esa áurea de sabiduría y de santidad. Entonces él ahí conoce las teorías de Zoroastro. Zoroastro, como les dije, significa astro reluciente en griego. Y las ideas de Zoroastro, miren, se las resumo rápidamente, es que el mundo está dividido en el bien y el mal. Hay un Dios que es el Dios bueno, que es Hormuz, que creó todo lo bueno, cosas buenas, la bondad, todo, y el sol, etc. Y un Dios malo que se llama Arimán. Entonces el Dios bueno Hormuz tiene sus, vamos a decir, sus ministros, que son la bondad, el amor, etc. Y el Dios malo tiene sus ministros, que son el odio, el egoísmo y no sé cuánto. Lo que Pitágoras no entendió de la teoría de Zoroastro es precisamente por qué existió ese mal, por qué Hormuz, siendo infinitamente bueno, el Dios del bien, permitió que se creara de alguna manera el mal. Entonces él pasa un par de años ahí y decide entonces regresar a su tierra natal, que es Samos, a la isla de Samos. Él antes pasa por una ciudad que se llamaba Fiunte, que queda en el Peloponeso, ahí se la mostramos en el mapa, que tenía un tirano que la gobernaba que se llamaba Leonte. Y es ahí donde Leonte le pregunta, ¿y tú qué eres? ¿Tú eres un sabio? Y él dice, no, sabio es solo Dios. Yo lo que soy es un amante de la sabiduría. Es decir, yo soy un filósofo. Entonces él se va a Samos y él ahí funda su primera escuela, que la llamó el hemiciclo. Él se iba a enseñar a la gente en una gruta. La gruta tenía una forma semicircular, vamos a decir, de hemiciclo. Y él ahí recibía a la gente y le daba clases. Pero él los enseñaba. Él tenía unas cosas muy importantes en su enseñanza que es bueno que recalquemos. Primero, el secretismo. Ahí nadie podía repetir nada de lo que aprendía allá adentro. Todo era para, por decirlo de alguna manera, los iniciados. Nada era por escrito, o sea, todo lo tenían que memorizar. Y él dividía a sus alumnos en dos tipos de alumnos, los que llamaban los matemáticos y los acusmáticos. Los matemáticos, para él la matemática era un concepto un poco más amplio que el que nosotros tenemos. Sí, les recuerdo que él fue el primero que le dio a la música una escala matemática y que dijo que lo que nosotros llamamos una octava en el piano es una cuerda tensada por la mitad y así. O sea, él dividía la matemática en música, astronomía, aritmética y geometría. Y sus alumnos matemáticos eran los verdaderos pitagóricos, eran, vamos a decir, los más elevados porque tienen una gran capacidad de razonamiento abstracto. Los acusmáticos conocían las teorías, conocían las premisas, pero eran menos capaces de razonamientos profundos que los matemáticos. Pero igualitos eran admitidos y formaban parte de esa escuela pitagórica. Pero él se va enemistando un poco, enemistando no, sino él se va sintiendo incómodo con Polícrates, el tirano, y él decide que él se quiere mudar. De toda Grecia le mandan comisiones de varias ciudades, entre ellas Atenas, Crotona y otras más, para que se fuera a sus respectivas ciudades a vivir, porque ya él tenía una gran fama de, aunque no le gustaba el adjetivo, como le dije, de sabio o de filósofo, como él decía. Pero finalmente él decide irse a Crotona. Crotona quedaba al sur de Italia. Una de las personas de que van en la comisión a ofrecerle que se venga a vivir a Crotona es un atleta que había sido campeón olímpico varios años y todavía fue bastantes años después, fue campeón olímpico hasta los 40 años, que se llamaba Milón de Crotona. Milón de Crotona, se pueden imaginar, era un tipo así todo papeado. Cuentan que Milón, él entrenaba porque 4 años antes de la Olimpiada, terminaron la Olimpiada, él agarraba un becerro y todos los días lo cargaba no sé cuántos metros. Y él cargaba su becerro. Y estaba cargando al becerro 4 años. O sea que al pasar los 4 años, aquello era una vaca bien gorda y bien pesada. Y el tipo la cargaba y así se entrenaba. Y cuando regresaban de las Olimpiadas, sacrificaban al becerro y hacían el gran festín. Este personaje es muy importante, Milón de Crotona. Ahí se lo mostramos en una estatua que hay en el Museo del Louvre, allá en París.
Y es muy importante porque Pitágoras finalmente termina viviendo en la casa de Milón de Crotona y termina enamorándose de la hija de Milón de Crotona, que es Teano. Teano, esa dama que fue alumna y esposa de él a la vez, es quien escribe muchas de las cosas después que da a conocer muchas de las enseñanzas de Pitágoras, y fue una gran filósofa y una gran matemática. Porque una de las cosas más bonitas que tiene esta doctrina pitagórica es que admitían a las mujeres en términos más o menos igualitarios a los hombres. Entonces, bueno, Pitágoras decide irse a Crotona, dicen que entre otras cosas porque quedaba cerca de Síbaris, esa ciudad que era más bien toda corrupta, porque él pensaba que los podía influenciar estando cerca, pero el hecho es que él se va a Crotona y es todo un acontecimiento, lo recibe en Crotona. Además, otra de las razones por la que él va es porque era una ciudad más democrática. No había tiranos, sino un consejo de ancianos que la gobernaba, era como una más democrática que otras ciudades que ya habían caído en manos de tiranos. A él lo recibe este consejo de ancianos y preguntan quién le quiere dar hospitalidad a Pitágoras, al gran Pitágoras, y se ofrece este atleta Milón de Crotona. Milón era como 10, 15 años más joven que Pitágoras, y la hija, se pueden imaginar, era como 20 y tantos años más joven que Pitágoras, pero a pesar de eso termina enamorándose de la muchacha y casándose, y tiene con ella 3 hijos. Y le asignan una casa que había sido una fonda toda carcomida y le dicen que ahí él puede hacer sus enseñanzas, fundar su escuela, como se llame. Entonces él se faja con esta muchacha, con este Milón y con otros entusiastas, y van reparando aquello, limando los muebles, arreglando todo, y va preparando su escuela. En donde estaba la fogata, por decirlo así, la chimenea, hace como una cosa en forma de semicírculo, entonces la llama también el hemiciclo, y comienza ahí sus lecciones de amor, de matemática, digamos de filosofía. Pero vamos a una pausa y vamos a ver cómo era esta escuela pitagórica y cómo falleció este gran sabio, este gran hombre, Pitágoras de Samos. Amigos, seguimos hablando de este personaje, Pitágoras de Samos, que generó ese pensamiento ético de lo que lo importante es hacer cosas buenas para tener un alma sana y feliz. Y que además fue un gran matemático, fue un gran razonador que demostró ese teorema que se le atribuye a él, el teorema de Pitágoras, y muchas otras cosas más. Fíjense, para ser admitido en la escuela de él, que como les repito, él la volvió a llamar el hemiciclo, la llamó hemiciclo en Samos porque era una gruta semicircular, y aquí hemiciclo porque hizo un semicírculo cerca de la chimenea. Miren, era bien difícil. Primero había un examen visual de Pitágoras. Él veía cómo se comportaba la persona, cómo se movía, lo interrogaba, cómo era la persona, si era respetuoso con los mayores, con los padres, si era una persona que se sabía mantener el silencio, porque una cosa importantísima es que los alumnos de él pasaban 5 años de silencio. 5 años en los que no podían transmitir nada ni podían hablar en las clases. Los que hablaban eran los que ya eran los iniciados. Los estudiantes tenían que pasar un examen para ser admitidos. Y una vez que eran admitidos, tenían que dejar todos sus bienes y dárselos a la comunidad. Y vivían en comunidad como viven los monjes. Y eran, entre otras cosas, vegetarianos porque ellos respetaban toda la vida. Ellos pensaban que los animales también tenían alma. Las clases en el hemiciclo, le voy a decir. Miren, se levantaban muy temprano y hacían un paseíto solos. Cada quien daba su paseíto y se conectaba con los dioses. Después tenían clases que iban a hablar y había como una cortina en la que los matemáticos, como les dije, estaban adelante, que eran los que podían ver al maestro, y detrás de la cortina estaban los acusmáticos, que no podían hablar. Pero ahí recibían sus lecciones. Después tenían una parte de cuidado del cuerpo, de ejercicio, de gimnasia, de otras cosas. Después comían un almuerzo que era muy frugal, así miel, avena, cosas muy sencillas, les repito, vegetarianos completamente. Después volvían a salir a pasear, pero ya sí salían en grupos para comentar las enseñanzas de la mañana. Después tenían una ablución, unos baños, unas cosas, después unas ofrendas a los dioses y después se acostaban a dormir. Pero una de las cosas más importantes de la vida de Pitágoras, hay 2 cosas muy importantes que me gustaría decirles en este programa. Una son los 4 discursos de Pitágoras y otra, los versos de oro de Pitágoras. Los versos de oro de Pitágoras
que ellos los recitaban diariamente. Esto se parece mucho a los mandamientos, hablan de honrar a los padres, de no jurar, de no matar, de una serie de cosas, pero también una serie de normas. Tienes que controlar la comida, tienes que mantener templanza. Yo les recomiendo que los busquen en internet porque son bien ilustrativos y tienen una cosa que es vital, que es el examen de conciencia en la noche. Amigos míos, él recomendaba que cada noche uno tiene que repasar lo que hizo en el día, alegrarse por las cosas buenas y buscar cómo corregir las cosas malas. Es lo que nosotros llamamos en nuestra cultura cristiana el examen de conciencia cada noche. La otra cosa muy importante en la vida de Pitágoras es cuando él llega a Crotona, que él va a un gimnasio y están unos jóvenes y él les da un discurso. Y él les recomienda una serie de cosas a los jóvenes, empezando por el respeto a los mayores. Él dice que uno siempre respeta lo que vino antes, que uno siempre aprecia a la mañana más que la tarde, al inicio más que al final, y que sus padres y sus mayores son el inicio y que ellos los deben respetar. El discurso tiene tanto éxito que después le piden que lo repita, entonces, pero a los niños, a los ancianos y a las mujeres. No les voy a repetir los discursos, lo único que les voy a decir es una cosa que tienen en común los discursos, tanto a los jóvenes, a los niños, a los ancianos y a las mujeres. En todos los discursos, él estimula a que lo que son la generosidad, la templanza, la prudencia, la austeridad y la modestia. Por eso les repito que es uno de los grandes forjadores del comportamiento ético. Él pasa muchos años enseñando en su hemiciclo en la ciudad de Crotona. Hasta que hay un conflicto con la ciudad de Síbaris, que se alzan en Síbaris unos individuos, huyen a Crotona, les estoy contando según nuestra referencia, que es un poco novelada, y él no está en la ciudad en ese momento. Él está asistiendo a uno de sus maestros que se llamaba Ferécides, que estaba a punto de fallecer. Entonces, cuando él regresa, más bien habían generado una mala prensa contra él, de que él era el causante de todo, de que él había provocado el alzamiento en Síbaris, que los sibaritas los iban a atacar por culpa de él. Y muchas personas impulsadas por sus enemigos. Él, claro, tenía enemigos desde aquellas personas que él no había admitido en su hemiciclo, o incluso algunas que él había expulsado. Van y queman la escuela, queman a algunos de sus alumnos, mueren ahí abrazados. Y cuando él regresa de manera clandestina y ve todo lo que había ocurrido, él decide mudarse a la ciudad de Metaponto, que también queda en lo que los griegos llamaban la Magna Grecia. La Magna Grecia era básicamente el sur de lo que hoy es Italia y Sicilia. Y él ahí hace como una especie de ayuno voluntario de muchos días, que nada más toma agua hasta que se va debilitando y fallece. Y así termina la vida de este gran sabio que generó una serie de pensamientos. Pero hay una cosa importante que les voy a decir. Los pitagóricos se identificaban con la estrella de 5 puntas. La estrella de 5 puntas tiene una serie de características, amigos míos, que son notables. Primero, ustedes recordarán de niño, yo me recuerdo clarito, que uno las dibuja sin levantar el lápiz del papel. Segundo, que cumplen lo que se llama el número áureo. Pitágoras, hay un número que él lo llama el número áureo, que de verdad que es áureo, que es importantísimo y que está en la mayoría de las obras de arte, incluida la Mona Lisa. El número áureo, les voy a decir que es más o menos, pues ahí le ponemos la fórmula, que es 1 más raíz de 5 entre 2, que es igual a 1,618, vamos a decir a 1,62. Fíjense qué interesante. Si ustedes ven una línea recta y ustedes la quieren dividir en 2 y que no sea por la mitad, hay un punto donde hay una proporción visual que es agradable. Y ese punto es más o menos el 62% del total. Vean esa recta que le trazamos, A y B y A más B. Eso se puede trasladar a un rectángulo, que el lado menor es en 62% del lado mayor. Y eso se puede trasladar a cualquier forma de la naturaleza. Si con este número áureo vamos haciendo rectangulitos, se forma la forma de un caracol. Y si ven aquí, no se los puedo explicar porque ya el tiempo apremia, pero ven ahí la cara de la Mona Lisa, está llena de números áureos en todas sus expresiones. Y las facciones del ser humano están en proporciones del número áureo también. Les digo esto porque los pitagóricos se identificaban con esa estrella de 5 puntas. Y hay muchas anécdotas. En particular les cuento una de un hombre que llegó enfermo a un sitio, el posadero lo recibe, lo atiende, lo trata de curar, pero parecido al buen samaritano. Pero el hombre fallece. Pero antes de fallecer le dice, mira, coloca esta estrella en algún sitio que tú vas a ver que alguien
te va a compensar lo que hiciste por mí. Y efectivamente, un buen día llega un pitagórico o la estrella y le pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué tienes esa estrella? Y cuando él le cuenta lo que hizo, que trató de curar a ese enfermo que falleció, el pitagórico lo compensa con creces. Vamos a decir, era una cosa con la que ellos se reconocían, como los dos pececitos que dibujaban los primeros cristianos en la puerta de sus casas. Miren, Pitágoras tiene muchas cosas, entre ellas los poliedros. Existen 5 poliedros. El último de ellos lo descubrió el propio Pitágoras, que se llama el dodecaedro. Es decir, el poliedro de 12 lados, que precisamente cada uno de esos lados es un pentágono, es decir, una figura de 5 lados iguales. Él hizo muchísimos aportes, muchos de estos aportes dicen que tiene que ver mucho la mujer, la esposa, Teano. Y bueno, esa era la historia que les queríamos contar, la vida apasionante de este gran sabio que fue Pitágoras, llena de ideas de matemáticas, de filosofía, de moral, de amor. Y ahora vamos a nuestra acostumbrada sesión, educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Amigos, les recuerdo que este Pitágoras fue un gran pensador que generó ese pensamiento ético para que todos tuviésemos un alma sana y feliz. Y en este Educando a nuestros padres les voy a decir algunas de las frases de Pitágoras que sus alumnos matemáticos y acusmáticos repetían, trabajaban y manejaban. Lo más bello es la armonía. De ahí ese número áureo. Ese número áureo es la armonía perfecta y de ahí la escala musical, que para que sea armónica tiene que tener esas proporciones matemáticas. Él dice que lo más poderoso es el pensamiento. Díganme ustedes si no es así. Lo más poderoso que tenemos los seres humanos es el pensamiento. Lo más valioso es la felicidad. Díganme también si no es cierto. Y lo más difícil, conocerse a sí mismo. Bueno amigos, y con estos pensamientos pitagóricos me despido de ustedes y los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe.